buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana, y para el mundo, para la provincia y la nación, alabado el que vive por los siglos de los siglos. Así que invitamos a todos nuestros contactos a estar atentos y pendientes del contenido que vamos a estar compartiendo. Hoy seguimos hablando en el capítulo, ¿verdad?, del libro de Amós. Aleluya, compartiendo una palabra, alabado sea Dios para siempre, que será bendición para todos y todas. Así que yo le invito a usted que esté atento. Alabado sea Dios para siempre, capítulo 3. Usted puede abrir su Biblia ahí y vamos a estar hablando de la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el que vive, la plenitud de la deidad divina. Un saludo especial para todos y todas las personas que nos siguen en diferentes partes del mundo. Aleluya, que la bendición de Dios esté llegando a todos y a todas de una manera especial. Bendito sea Dios para siempre y mantenga firme siempre su vocación. Alabado sea Dios para siempre en la salvación y en la vida eterna. Aleluya, la palabra de Dios dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Alabado sea Dios para siempre. Recuerde que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos y que tenemos que mantener firme nuestra fe. Alabado sea Dios para siempre, a pesar de las pruebas, a pesar de las acechanzas y las maquinaciones del enemigo. Aleluya. El Satanás, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Aleluya, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que vamos a obedecer la palabra de Dios que dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria del Señor. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema: ruge el león contra el pecado de Israel. Aleluya, y un gran enemigo ejecuta el juicio de Dios. Amós, capítulo 3, versículo 1 al 15. Ahí vamos a estar compartiendo y leyendo la palabra en esta mañana. Es como, alabado sea Dios para siempre, o es como decir: hay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Una frase que se ha hecho famosa y se ha hecho popular ya entre muchos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Quiero presentarme delante de todos y de todas en oración en esta mañana, pidiéndole al Todopoderoso que abra nuestras mentes y que abra nuestros corazones, bendito sea Dios para siempre, para poder recibir, entender su palabra. Alabado sea Dios para siempre, y nuestros ojos espirituales para que podamos ver los tiempos, aleluya, y las cosas que están pasando en el mundo que estamos viviendo, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder conducirnos conforme a su palabra. Aleluya, guardando sus mandamientos y amándole. Recuerde que la palabra de Dios dice, aleluya, en Juan 14, 21, alabado sea Dios para siempre, creo que es: si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, es su mandato. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nos pide nuestro amado Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Así que para que Dios haga morada y habite en nosotros de forma abundante y podamos llevar frutos, alabado sea Dios para siempre, tenemos que guardar su palabra. Aleluya, que nos conecta con la vida. Recuerde que Jesús
es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él no podemos hacer nada. De manera que para estar conectado a la vid necesitamos obedecer su palabra, guardar sus mandamientos, viviendo en su palabra. Bendito sea Dios para siempre, conectado con la palabra de Dios que nos ayuda a entender, alabado sea Dios para siempre, los tiempos y a vivir como Dios quiere que vivamos. La palabra dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De manera que cuando alguien pues le esté provocando o esté presentando una situación desagradable que no honra ni glorifica a Dios y que lo que trae conflicto, entonces busque la calma suya y la de la otra persona y no le eche más leña al fuego. Bendito sea Dios para siempre. Dígale a esa persona: cálmate, que todo va a salir bien. Recuerde que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a vivir. Y cuando alguien diga algo de usted que no le agrade, bendito sea Dios para siempre, si usted sabe que no ha hecho ni ha dicho nada de lo que se le está acusando, entonces dele la gracia a Dios y a esa persona, porque lo está haciendo dichoso, feliz y bienaventurado. Dice la palabra: bienaventurados somos cuando digan cuánta cosa de vosotros, pero que sea mintiendo. Bendito sea Dios para siempre. De manera que si alguien habla mal de usted y está mintiendo, porque usted está viviendo en la palabra, usted se mantiene pegado de la vid del Señor, honrando su santo y poderoso nombre y llevando los frutos que el Señor nos pide, entonces usted es un hombre, una mujer dichosa y bienaventurada. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor en esta mañana por este día tan hermoso. Padre, gracias te doy por este día, esperando que venga bendiciendo a la gente que nos está y nos estará viendo durante este día en cualquier país del mundo. Alabado sea Dios para siempre, que la palabra tuya venga llegando al corazón de cada uno de ellos y venga cambiando, aleluya, trayendo paz y serenidad en cualquier circunstancia. Alabado sea Dios para siempre, que tengamos que atravesar y nos sintamos dichosos, bienaventurados y feliz cuando la gente diga cuántas cosas de nosotros mintiendo. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así que, Señor, queremos que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes guardando tu palabra en estos tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo. Alabado el que vive. Así que yo le invito a que usted vaya al capítulo 3 del libro de Amós y ponga atención a la lectura que vamos a estar haciendo en este día, aleluya, para que usted capte el contenido de lo que Dios nos habla y a los comentarios que vamos a estar haciendo en esta hermosa mañana. Y leemos en el versículo 1 la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: oí esta palabra que he hablado del Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras iniquidades. ¿Andarán dos juntos si no te estuvieren de acuerdo? ¿Rugiráte el león en la selva sin haber presa? ¿Daráte el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caeráte el ave
en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará del lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará del pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Porque no habrá nada. Aleluya. Ponga atención a esta palabra, porque no habrá nada. Alabado sea Dios para siempre, o no hará nada Dios, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aleluya, ponga atención, grábese esto en su memoria, porque no hará nada Dios, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bendito el que vive. Aleluya. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Dios el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ve las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Y no saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiñas y despojos en sus palacios. Bendito el que vive. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Usted puede continuar leyendo hasta el versículo 15, el contenido de lo que Dios nos está dando. Bendito sea Dios para siempre, una gran enseñanza en este día que yo espero que sea de bendición para usted y todo lo suyo. Aleluya, que usted comparta el video, porque tiene una enseñanza, aleluya, de vida. Es un gran ejemplo para nosotros. De hecho, la palabra dice que las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, es decir, para nuestro bien, a fin de amonestarnos, a fin de ayudarnos a nosotros, para que también aprendamos de lo que sucedió en el pasado, bendito sea Dios para siempre, con estas palabras proféticas que fueron dichas para amonestar y para castigar al pueblo de Israel. Bendito sea Dios para siempre. Es un momento en el pasado, profecías que han tenido cumplimiento de manera parcial, alabado sea Dios para siempre, y que tendrán también cumplimiento en el futuro. Bendito sea Dios para siempre. Algún tipo de repetición de la palabra de parte de Dios. Aleluya. Sin embargo, nos enseñan a nosotros, para que nosotros sepamos y entendamos que cuando Dios habla una palabra y nos las da, bendito sea Dios para siempre como pueblo, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, es para que esa palabra se obedezca, es para que esa palabra se ponga en práctica. Bendito sea Dios para siempre, porque la palabra de Dios siempre tiene cumplimiento. Bendito sea Dios para siempre. Dios no anda jugando, bendito el que vive, ni se anda con rodeo. La palabra de Dios se cumple porque se cumple, no importa si usted la cree o no la cree. Bendito sea Dios para siempre. Tiene que analizar las palabras de profecías que el Señor Dios en el pasado, que se cumplieron, bendito sea Dios para siempre, que se siguen cumpliendo y se van a cumplir, independientemente de que usted crea esa palabra o no la crea. Bendito sea Dios para siempre. La Biblia nos enseña y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que quiero entrar a esta palabra, bendito sea Dios para siempre, y que usted ponga una marcada atención, y que Dios le está hablando a Israel.
En este caso, alabado sea Dios para siempre, como material principal tenemos al pueblo escogido, el pueblo que Dios marcó y seleccionó como pueblo suyo, y le dio palabras, le dio leyes, le dio mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Bendito sea Dios para siempre. También hay palabras para las naciones paganas para que observen lo que se estaba haciendo en Israel. Porque muchas veces Dios nos llama, nos da su palabra, sus mandamientos, y el comportamiento de su pueblo, bendito sea Dios para siempre, trasciende por encima del comportamiento de muchos paganos e impíos. Bendito sea Dios para siempre, porque el pueblo se desenfoca. Y Dios, aleluya, nos ha llamado a nosotros a estar alerta, atentos a su palabra, no a perder el enfoque. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia en estos tiempos no debe estar desenfocada. Ningún creyente, ningún ministro, ningún líder espiritual, llámese como se llame, puede ser pastor, evangelista, misionero, puede ser un laico, cualquier miembro de una iglesia no debe estar desenfocados en estos tiempos. La palabra nos dice que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, bendito sea Dios para siempre, y que nosotros, si queremos obtener la victoria, no debemos desenfocarnos. Bendito sea Dios para siempre. El que quiera estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Bendito sea Dios para siempre. Así que, amado y amada, no se deje caer en esta mañana. Manténgase en el filo de la palabra. Bendito sea Dios para siempre. No importa las pruebas o no importa las circunstancias. Alabado sea Dios para siempre en los momentos duros por los cuales usted y yo podamos estar pasando. Aleluya. Es la Biblia que dice en Mateo, el capítulo 7, versículo 24 en adelante, que quien oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece y las pone en práctica, el Señor lo compara como al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron vientos y le dieron duro a la casa, aleluya, pero la casa se mantuvo firme, estuvo siempre de pie sobre la roca. Bendito sea Dios para siempre, a pesar de los problemas, a pesar de los azotes de la vida. Aleluya, pero el que oye estas palabras y no la obedece, no la pone en práctica, bendito sea Dios para siempre, se le compara como al hombre insensato, tan imprudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, bendito sea Dios para siempre, aleluya, que edificó su casa, sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, y la casa se fue a pique, se desplomó y se derrumbó porque estaba edificada sobre la arena. De manera que quien obedece, edifica sobre la roca que se llama Jesús de Nazaret, sobre el fundamento que es su palabra, la Biblia. Pero quien no obedece, edifica sobre la arena. Bendito sea Dios para siempre. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, entonces también llega la ruina, porque no se tiene la fortaleza necesaria para mantenerse firme y de pie, honrando a nuestro Maestro, a nuestro Padre Celestial, y guardando su palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que en el versículo 1 dice la Biblia, en este día, oí palabra, aleluya, que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice el Señor. Y como Egipto es un tipo del mundo, bendito sea Dios para siempre, de la esclavitud del pecado, Dios le está hablando a su pueblo que lo había sacado de la esclavitud egipcia, aleluya, en la cual vivía durante largos años,
Pero Dios le está hablando a toda la familia que había salido de la esclavitud. Es como si Dios nos está hablando a nosotros como iglesia, a toda la familia que ha hecho profesión de fe, que le ha dicho sí al Señor, para vivir en su palabra y guardar sus mandamientos. Bendito sea Dios para siempre, pero el Señor estaba viendo el comportamiento, estaba viendo la conducta del pueblo, que aunque Dios estaba guiándole, aunque Dios había hecho señales y prodigios y portentos, bendito sea Dios para siempre, como la travesía del Mar Rojo, bendito sea Dios para siempre, guiándolos en el desierto con columnas de fuego y columnas de nube, dándoles maná, alabado sea Dios para siempre, sacando agua de la peña para saciar su sed. Muchísimas cosas que el Señor hizo a favor del pueblo. Sin embargo, el pueblo había sido un pueblo ingrato y desobediente. Bendito sea Dios para siempre, que no estaba viviendo a la altura de las demandas que Dios le estaba pidiendo. Y pasa lo mismo en estos tiempos. Bendito sea Dios para siempre. Tenemos que enderezar nuestras vidas, tanto los pastores, evangelistas, ministros, bendito sea Dios para siempre, del Evangelio, que viven más bien conforme a su propia filosofía, que conforme a los mandamientos, a las demandas que Dios nos está pidiendo en su palabra. Bendito el que vive y para muestra un botón. Por ejemplo, Dios dice, alabado sea Dios para siempre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí. Bendito sea Dios para siempre, para que haya unidad y el mundo conozca a través de esos frutos de unidad que el Señor envió a su Hijo a este mundo y que ese Hijo está habitando en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces, por más que se convoca, por más que se invita a la unidad, la gente está desenfocada. Bendito sea Dios para siempre, cada cual buscando por lo suyo propio. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y siempre hay, como antes, un remanente, como se dice popularmente, el grupo de siempre. Y eso tiene que cambiar, porque Dios nos está llamando, bendito sea Dios para siempre. Si usted es parte de un grupo, como iglesia debe practicar la unidad. Como asociación, como confraternidad, alabado sea Dios para siempre, como federación. También se debe practicar la unidad. Todo el mundo debe vivir en la palabra, obedeciendo a la palabra, bendito sea Dios para siempre, buscando llenar las expectativas de las demandas del eterno creador del cielo y de la tierra, que está buscando el máximo potencial en usted y en mí. Bendito sea Dios para siempre. Si Dios dice que usted tiene que ser santo o santa, lo mejor que usted hace es darle cumplimiento a la palabra, obedeciendo lo que Dios está pidiendo, porque Dios nos ha dicho que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea Dios para siempre. Y si en el pasado, como vamos a estar viendo aquí en este pasaje bíblico, su pueblo escogido, bendito sea Dios para siempre, como la niña de sus ojos, único pueblo escogido, fue castigado por su desobediencia. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros en estos tiempos si descuidamos una salvación tan grande? Dije, ¿cómo escapará del hombre? Bendito sea Dios para siempre. Si no oye, si no obedece, si no se ajusta a la palabra, bendito sea Dios para siempre. Si los creyentes, el hombre que ya tiene a Dios en su corazón, el hombre que tiene la palabra y sus mandamientos, dice la palabra, con dificultad se salva. ¿A dónde irá a parar entonces el impío y el hombre pecador? Aleluya, si el justo, escuche esto, con dificultad se salva,
¿A dónde irá a parar el impío y el pecador? Esas son preguntas interesantes que están en la Biblia y que usted tiene que responder. Aleluya, usted que ha oído la palabra, usted que tiene la palabra, usted que escucha la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Si estamos viviendo, si estamos obedeciendo en esta palabra, o esta palabra, bendito sea Dios para siempre, y estamos cumpliendo, independientemente de que usted sea salvo por gracia, que es un don, un regalo de Dios. Usted tiene que vivir en esta palabra. Bendito el que vive. Escuche bien, entonces Dios le está hablando a su pueblo aquí en el versículo 1. Bendito sea Dios para siempre. El Señor trata primero, como estuvimos viendo en el capítulo 1, capítulo 2 de este libro de Amós, el Señor trata primero con varias naciones que habitaban cerca de la tierra prometida. Bendito sea Dios para siempre, pero ahora el Señor comienza a tratar, alabado sea Dios para siempre, con toda la familia de Israel redimida. Alabado sea Dios para siempre, de la tierra de Egipto. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, el Señor reconoce solamente a esta familia conocida como suya. Bendito sea Dios para siempre. Por este motivo, le castigaría por sus iniquidades. O sea, ellos son pueblo escogido. Pero ellos tienen que hacer la voluntad de su Padre, ellos tienen que someterse, ellos tienen que sujetarse a obediencia, obedeciendo la ley, las instrucciones y las palabras que Dios le estaba dando. Bendito sea Dios para siempre, para que no fuesen consumidos sobre la faz de la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Yo creo que es un Dios de justicia. Si Dios castiga el pecado en los pueblos impíos, en las naciones paganas, tampoco puede dejar sin castigo al pecado que se comete en su propio pueblo. Bendito el que vive. Y eso es lo que el Señor nos enseña aquí en la palabra. Escuche bien. Aleluya. La palabra que Dios ha hablado a toda la familia de Israel, a todo el pueblo. El Señor dice en el versículo 2, dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Aleluya. De todas las familias de la tierra, el Señor había escogido a Israel como su nación. Por tanto, os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dice este versículo 2. O sea, de todas las naciones del mundo, solo a Israel, alabado sea Dios para siempre, había escogido el Señor como su nación. Y el Señor lo aclara, no por ser el mejor de los pueblos o de las naciones. A vosotros solamente he conocido, alabado sea Dios para siempre, donde Dios está diciendo, a vosotros solamente he amado, reconocido y escogido. Por tanto, os castigaré por vuestras iniquidades. Bendito sea Dios para siempre. O sea, el hecho de que usted sea pueblo de Dios, como en el caso de Israel, no lo hace presumir de tantos privilegios. Bendito sea Dios para siempre. No, yo soy el niño mimado de Dios. A mí no me va a pasar nada. No te va a pasar nada si tú obedeces a Dios. No te va a pasar nada si tú te sometes a la palabra. Alabado sea Dios para siempre. No te va a pasar nada si tú te sometes a obediencia. Alabado sea Dios para siempre, porque a veces somos así de engreídos. Alabado sea Dios para siempre, y nos creemos los niños mimados de la casa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y Dios está hablando, aleluya, que castigaría a su pueblo por sus iniquidades. Bendito sea Dios para siempre, porque ellos no debían presumir privilegios ninguno. Bendito sea Dios para siempre. Mire, su favor de parte de Dios, o la retención de ese favor de parte de Dios, bendito sea Dios para siempre, dependía de la obediencia a su palabra. Usted puede leer a Éxodo 19, versículo 5. Bendito sea Dios para siempre. Cuanto más se acercaban a Dios, bendito sea Dios para siempre, más grande sería su
culpabilidad si ellos se alejaban de Dios. O sea, utilizando una frase muy conocida que se dice en los evangélicos y hasta también la utiliza mucha gente de parte del mundo, es como si Dios estuviese diciendo: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, usted como hombre, como mujer de Dios, usted sabe que tiene que estar cerca de Dios para que Dios se acerque a usted. Usted sabe que tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crece no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted vive alejado de él. Usted sabe que tiene que asistir a la iglesia, a todos los cultos, pero usted no va, porque el Señor dijo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces usted sabe hacer lo bueno, usted conoce lo bueno, usted sabe lo que Dios le está demandando, lo que Dios le está pidiendo, pero usted no lo vive, no lo pone en práctica. Entonces hay un ay sin H, un ay de dolor. Bendito sea Dios para siempre, de angustia y de sufrimiento, porque el Señor va a castigar a aquellos infieles, desobedientes, que conociendo lo bueno, que sabiendo que tienen que someterse a Dios, que sabiendo que tienen que obedecer su palabra, no obedecen. Por eso estamos hablando de eso. ¡Ay! De los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y eso es lo que Dios le está diciendo con su pueblo Israel. El Señor lo iba a castigar por sus iniquidades. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, como si fuera poco, escuche bien lo que dice el versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahí empieza una serie de preguntas e interrogantes de parte de Dios para el pueblo. Alabados a Dios para siempre. Dios representando el pacto por un lado. Bendito sea Dios para siempre. No estaba conforme con el comportamiento y la conducta que estaba ofreciendo su pueblo. Y el Señor le dice: podremos andar juntos si no estamos de acuerdo. Y para que el pueblo entienda y lo asimile, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea que la comunión con Dios solo se puede disfrutar a base de la separación del mal. Si Dios aborrece el mal, si Dios detesta el pecado, si Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, la única forma en que usted puede andar con Dios es separándose del pecado, es separándose de la desobediencia y comenzando a obedecer la palabra de Dios. No hay otro modo. ¿Por qué? Porque cuando nos separamos de Dios en el pecado, nos estamos separando de la vid. Recuerde que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él, nada podemos hacer. Eso es lo que nos enseña la palabra. Es muy clara. Bendito sea Dios para siempre. La gente se pierde, se confunde porque quiere, pero la palabra de Dios es bastante clara para que nosotros, bendito sea Dios para siempre, no nos extraviemos. De hecho, la palabra dice que el que anda en este camino, si le pone atención a Dios, si vive en su palabra, si se sujeta a obediencia, por torpe que sea, no se extraviará. No venga con excusa de que yo soy una mujer, un hombre torpe o bruto, que yo no entiendo. No. Alabado sea Dios para siempre. Desde que fuiste sellado con el Espíritu Santo, alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted no puede alegar que usted no conoce la palabra, que usted no es, bendito sea Dios, un exégeta, que usted no es un teólogo, porque para la salvación no se necesita ser teólogo, ni se necesita ser exégeta. Lo que se necesita es ser un hombre obediente,
una mujer obediente, sometida a la palabra, viviendo en la palabra, guardando la palabra. Lámpara, bendito sea Dios para siempre, para nuestros pies, y lumbrera a mis caminos. Esa es la palabra, lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Bendito sea Dios para siempre, y con un Espíritu Santo que sabe más que el pastor que lo está pastoreando a usted, que sabe más, bendito sea Dios para siempre, que el maestro que le está dando clase a usted. Alabado sea Dios, porque si usted está lleno del Espíritu Santo y su pastor no está lleno del Espíritu Santo, aleluya, y su maestro no está lleno del Espíritu Santo, pero usted está llena del Espíritu Santo y se está dejando guiar en obediencia por el Espíritu Santo, entonces usted no puede alegar torpeza espiritual. Bendito sea el nombre poderoso del Señor cuando tiene el mejor maestro que le guía a toda verdad y a toda justicia. Escuche esto. El versículo 4 dice: rugirá del león en la selva sin haber presa, dará del leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. O sea, el Señor está hablando que iba a castigar a su pueblo Israel, a lo que Él había sacado de la esclavitud de Egipto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque ellos no estaban viviendo ni obedeciendo la palabra del Señor. Y el Señor dice en el 4: va a rugir el león sin haber presa. O sea, si no hay causa ni motivo para que ruja el león y se levante como una fiera contra su pueblo, el león no tiene necesidad de rugir, pero el león iba a rugir en medio del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque había un pueblo rebelde, un pueblo desobediente que no se sujeta ni se sometía a Dios, como en estos tiempos suele ocurrir en muchos. Bendito sea Dios para siempre. En aquel tiempo había un remanente y el Señor le dijo a su pueblo que estaba muy lejos de ellos, porque ese pueblo solamente de labios lo adoraba, le rendía culto y pleitesía. Muchas veces nos reunimos en un culto, todo el mundo tiene algarabía, celebra, aplaude, canta, se ríe, pero cuando se va se le olvida que tiene que seguir viviendo en la fidelidad, que tiene que seguir viviendo en la obediencia, que tiene que seguir viviendo en el sometimiento a Dios, guardando y viviendo su palabra. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Alabado sea Dios para siempre, amado amigo o hermano. Es hora de examinar, aleluya, dónde esté su corazón. ¿A qué distancia usted está viviendo de Dios? ¿Dónde está su tesoro? Porque donde está, alabado sea Dios para siempre, su tesoro, allí estará su corazón. Y Dios nos ha mandado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Alabado sea Dios para siempre. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, sin no apresare. Alguien se va a encontrar, alabado sea Dios para siempre, con los juicios de Dios por desobediente o por rebelde. Aleluya. Mire, como el león ruge cuando ha encontrado su presa, Dios, por lo tanto, le está diciendo al profeta que hable, que ruja, que dé la palabra, que predique, que le diga al pueblo que no está bien. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios estaba dispuesto a ejecutar su venganza contra el pueblo. Aleluya. Y el versículo 5, escuche bien, en esta serie de interrogantes: ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber un cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? La idea es que nos está hablando aquí es que el ave es capturada. ¿Sabe por qué? Por estar demasiado cerca de la trampa. Y la trampa, bendito sea el nombre poderoso del Señor, de que se estaba hablando aquí, es el pecado. La gente se acerca mucho a la trampa.
se acerca mucho a la desobediencia. Alabado sea Dios cuando es rebelde, desobediente, cuando es de oído incircunciso y no escucha la voz de Dios y su palabra, ni se sujeta a Dios, ni a obediencia, se está acercando a la trampa. Entonces, bendito sea el nombre poderoso del Señor, como dice el versículo 5, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber un cazador. Si no hay trampa, alabado sea Dios para siempre que te atrape, el ave no puede caer. Pero si te acerca la trampa, entonces caerá. Si te acerca el pecado, si te acerca lo que te contamina y te daña, si deja de oír la palabra para no obedecer el llamado de Dios en tu vida, entonces caerá. Alabado sea Dios para siempre, como el ave que es atrapada por un cazador. Eso me recuerda en mis tiempos de niñez, cuando yo estaba, se hacía una canasta de maderas y se paraban en algún punto, alabado sea Dios para siempre, de la cerca, con un palito, y se le echaba maíz, un tipo de comida para atrapar las aves. Alabado sea Dios para siempre, pero el ave no puede ser atrapada si no hay una trampa, si no hay una canasta para atrapar al ave, y si el ave no se acerca a la canasta, alabado sea Dios para siempre, para comerse el maicito que se le echó, alabado sea Dios para siempre, el ave no puede ser atrapada. Entonces, a veces Satanás, aleluyas, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, nos pone en una trampa para que nos distanciemos, para que nos alejemos de Dios, para que desobedezcamos su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Si usted no se acerca a la trampa, usted no puede caer. Pero si usted se mete en la trampa de Satanás, detrás del maicito que le colocó ahí, entonces usted va a caer en desobediencia, usted va a caer en rebeldía, usted va a caer de la gracia de Dios y va a estar debilitado en su fe. Eso es lo que Dios está hablando. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Escuche bien. El versículo 6 dice, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará del pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual el Señor no haya hecho? Hay muchas cosas que ocurren en el pueblo, que ocurren en nuestra familia, que ocurren en nuestra vida con la voluntad permisiva de Dios. Pero el propósito de Dios no es nuestra caída. Dios nos está alertando, nos está amonestando, está permitiendo que cosas ocurran para que nosotros despertemos del sueño. Es como si Dios estuviera diciendo, levántate tú que duermes, levántate de lo muerto y Cristo te alumbrará. Porque hay que levantarse. Tiene que levantarse, alabado sea Dios para siempre, llenándose de la palabra, en ayuno y oración, conociendo la Biblia, conociendo cuáles son las artimañas y las trampas que utiliza el enemigo para distanciarnos y alejarnos de Dios, como los afanes de la vida, y que cada uno esté, alabado sea Dios para siempre, buscando su propio bien, alejados del bien en común que Dios tiene para su casa y para su pueblo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto. Dos grandes principios, ponga atención. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará del pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Dos grandes principios, benditos a Dios para siempre, uno de ley y otro de gracia. Ponga atención aquí, bendito sea Dios para siempre. Primero, Dios juzgará el mal. El de ley, porque usted sabe que la ley, bendito sea Dios para siempre, lo que hace es castigar, juzgar el mal, sancionar el pecado. Eso es lo que hace la ley.
Y Dios va a juzgar y va a sancionar el mal. Segundo, hay un principio de gracia importante, aleluya, que es un principio de advertencia. Dios advierte a quienes está por juzgar. Hay una causa justa, bendito sea Dios para siempre. Dios tiene que juzgar el mal, bendito sea Dios para siempre, pero el amor de Dios, que la gracia divina, interviene con advertencia, diciéndole al hombre o a la mujer, alabado sea Dios para siempre, a través del profeta, a través del predicador, que ha sido enviado con la palabra, y por todo el mundo, y predicate el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Biblia. Escuche bien, ¿por qué? Sencillamente, alabado sea Dios para siempre, porque el Señor, oye, porque no hará nada Dios, el Señor, sin que se lo revele a sus siervos los profetas. O sea, el secreto de lo que va a ocurrir, de lo que va a acontecer, el castigo que va a venir sobre el pueblo, sobre la ciudad, el Señor se lo revela a sus siervos los profetas. Bendito sea Dios para siempre. Por consiguiente, esta es la gracia de Dios manifestada aquí, bendito sea Dios para siempre, donde el Señor advierte, alabado sea Dios para siempre, a lo que va a juzgar. Viene juicio sobre ustedes si siguen viviendo así. Viene juicio sobre ustedes si siguen practicando esto o aquello. Aléjense del pecado, aléjense de esto que le hace daño. Bendito sea Dios para siempre. Aléjense de esto que les trae condenación. Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque no hará nada el Señor sin antes se lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, el Señor dice que viene juicio sobre, bendito sea Dios para siempre, los cuatro extremos de la tierra. Por ejemplo, bueno, pues Dios está mandando a sus siervos los profetas, predicadores, evangelistas, pastores, a advertirle al mundo, a los hombres que se aparten de su pecado. De hecho, en el capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar con justicia al mundo. Y que Él ha dado testimonio de que Jesucristo vino a este mundo, murió de la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. La Biblia dice eso. Hay testimonio para que el hombre no sea tomado desapercibido. Eso es lo que Dios está hablando. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué Dios hace la advertencia? Para que nosotros evitemos que los juicios lleguen a nosotros, bendito sea Dios para siempre, con la advertencia de parte del profeta o de sus siervos, los profetas, alabado sea Dios para siempre. Eso puede traer arrepentimiento al corazón y, si es posible, los juicios de Dios se detengan contra tu casa, se detengan contra tu familia, se detenga contra tu vida, porque tú has asimilado el llamado de parte de Dios, bendito sea Dios para siempre, oyendo su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces el que escucha se arrepiente, se aparta del pecado y los juicios de Dios se detienen. De eso Dios está hablando. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 8, escuche bien, dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Dios el Señor, ¿quién no profetizará? Bendito el que vive. Escuche bien. Como el rugido del león causa temor. Muchas veces usted anda por la selva y usted siente el maullido o un rugido de un león.
usted se espanta, porque el rugido del león causa temor. Y Dios está diciendo, si el león ruge, ¿quién no temerá? O sea, la gente se asusta. Bendito sea Dios para siempre. Pero si habla Dios, ¿quién no profetizará? Alabado sea Dios para siempre. O sea, cuando Dios habla, el profeta no debe callarse. Bendito sea Dios para siempre. No debe temer el hablar la palabra. Tiene que dar el mensaje para que la gente se aperciba, se aparte del pecado y se aleje del juicio que está por venir sobre él. Eso Dios le estaba haciendo la advertencia a su pueblo Israel, porque Dios no estaba conforme con el comportamiento y la conducta que estaban exhibiendo. Y a veces se da en tu vida y se da en la mía que Dios no está conforme con mi conducta, con mi comportamiento. Entonces yo tengo que separarme de lo que desagrada a Dios y comenzar a vivir en su voluntad. Aleluya, la iglesia tiene que apartarse de lo que desagrada a Dios y ponerse a vivir conforme al plan y el propósito que Dios tiene diseñado en su palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto. Los pecados de Israel, el Señor los señala a partir del versículo 9 y en el versículo 10. Bendito sea Dios para siempre, y los juicios que vienen, utilizando a veces a tus propios enemigos. Alabado sea Dios para siempre, y enemigos del reino. Alabado sea Dios para castigar, porque el castigo de su pueblo, aleluya, resulta más fuerte que, el pecado de su pueblo resulta más fuerte que el pecado que están cometiendo los impíos o los paganos. Escuche esto, dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decí, reunidos sobre los montes de Samaria, y ve las muchas opresiones en medio de ella, y la violencia cometida en medios. Los filisteos y los egipcios, bendito sea Dios para siempre, están siendo invitados por Dios para contemplar los grandes males que se estaban cometiendo en Samaria. Cuando se habla de Samaria, se está hablando del pueblo de Dios, de los israelitas. Alabado sea Dios para siempre. Eso es como cuando Dios habla en Isaías, en el capítulo 1, que el pueblo de Israel estaba en desobediencia, estaba en pecado, y el Señor dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. Porque Israel estaba en pecado, estaba en desobediencia a las palabras de Dios, y el Señor lo calificó, aleluya, diciendo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no había nada sano porque el pueblo estaba mal. Y el Señor dice, lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y aprendan a hacer el bien. Venid luego y estemos a cuenta, dice Dios, alabado sea Dios para siempre, y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Yo estaba llamando al arrepentimiento. Y en esa ocasión, el versículo 1, el Señor dice, oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y ahora, aquí en el libro de Amós, escuche esto, Dios está hablando en el versículo 9 y dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y díganle, decí, reuníos sobre los montes de Samaria, y ve las muchas opresiones en medio de ella y las violencias en medio de ella que se cometen. O sea, es como si Dios está llamando a tu enemigo, a gente que no es de fe, porque eran los asirios, y Dios está hablando de los asirios, y está hablando de los filisteos, y está hablando de
los egipcios paganos para que ellos vengan a Samaria a ver cuál era el pecado que estaba cometiendo su pueblo Israel. Las opresiones y la violencia que había en medio de Israel. El pueblo de Dios, el que tenía su palabra, el que tenía que ser fiel, sometido a la palabra, estaba siendo desobediente y rebelde, y Dios está llamando a los filisteos y a los egipcios para que observen. Vengan ustedes y vean lo que se está haciendo en mi pueblo. Ponga atención a eso. Eso es, lee el texto. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Y Dios está enviando para, alabado sea el Señor, para que el pueblo reconozca que Dios es un Dios justo. Él castiga el pecado en el pagano, en el impío, pero también lo castiga en medio de su pueblo. Alabado sea Dios para siempre, porque si usted que tiene la palabra, si usted que conoce la palabra, si usted que sabe que tiene que serle fiel a Dios y no lo hace, ay de usted que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay de usted que sabe que tiene que obedecer a Dios y no lo obedece. Ay de usted que sabe que tiene que someterse a la palabra y no se somete. Eso es Dios hablando. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios llama a esos pueblos vecinos de Samaria y que son inconversos para que vean lo que estaba ocurriendo en su propio pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, un principio que aparece frecuentemente en la palabra de Dios, en las Escrituras. Muchas veces los paganos son los jueces justos. Bendito sea Dios para siempre, para el pueblo que profesa tener a Dios en su corazón. Bendito sea Dios para siempre, como el Señor agarró a rey de Tiro y otros. Bendito sea Dios para siempre. Óigame bien, habiendo reyes que tenían palabra, que tenían que ser fieles y obedientes a Dios, Dios tiene muchas veces que tomar como jueces para castigar a su pueblo. Bendito sea Dios para siempre a los paganos. Es fuerte, aleluya, y Dios nos lo está enseñando aquí. ¿Qué indica esto? Alabado sea Dios para siempre, que la deshonra eterna de Israel, bendito sea Dios para siempre, estaban presentes en sus ciudades y Dios las estaba viendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, lo cual los mismos paganos condenarían. Sí, hay cosas que mucha gente que no son creyentes no hacen. Sin embargo, la cometen otros que son creyentes, que conocen la palabra y que tienen a Dios. Y eso debemos evitarlo. Bendito sea Dios para que la gente que no conoce a Dios no tenga motivos para juzgar a su pueblo. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El versículo 10 dice, y no saben hacer lo recto. Dice el Señor, atesorando rapiñas y despojos en su palacio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, la persistencia en el mal, alabado sea Dios para siempre, alejó al pueblo de Dios, de Él. La persistencia en la codicia, la persistencia en el amor al dinero, al bienestar personal, antes que al plan y propósito de Dios. Alejó al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque no estaban haciendo las cosas bien. Entonces el Señor dice, en este versículo 10, no saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiñas y despojos en sus corazones y en sus palacios. Alabado sea Dios para siempre. La palabra de Dios es clara cuando dice que más vale un puño seco en paz. Sí, tranquilo. Por eso usted tiene que estar contento con lo que Dios le da, teniendo su techo de abrigo.
está conforme con eso. Tiene que estar contento. Bendito sea Dios para siempre, porque el amor al dinero y a la riqueza es la raíz de muchos males, las cuales, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Eso está ahí en la Biblia. Dios lo está enseñando y lo está diciendo. El versículo 11. Entonces, como el pueblo no sabe hacer los retos, lo que agrada a Dios, viviendo en su palabra para que Dios esté contento y satisfecho con ellos. Por tanto, versículo 11, Dios el Señor ha dicho así, para su pueblo, en aquel tiempo, los tiempos de amor, aleluya, pero que también es igual para estos tiempos si nosotros no nos comportamos como corresponde con la palabra. El Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Alabado sea Dios para siempre. El enemigo que vendría, en este caso, bendito sea Dios para siempre, se estaba refiriendo a Sennacherib, que era el rey asirio. Alabado sea Dios para siempre. Mire, él vació los palacios de Israel, bendito sea Dios para siempre, que estaban llenos de despojos robados de los pobres. Recuérdese, en los tiempos de Jesús, cuando los publicanos, incluyendo a Zaqueo, que tenían mucho dinero porque habían robado y saqueado, así estaba pasando en Samaria. Los santos saqueando a los pobres y tenían sus casas llenas de despojos. Y el Señor le dijo, el Señor que mandó a un pueblo para que fuese un pueblo santo, separado de los demás pueblos, para dar testimonios de las virtudes de Dios, y que lo llamó como real sacerdocio, como nación santa. Ahora el pueblo de Israel en Samaria estaban explotando a los pobres. Bendito sea el nombre poderoso de ese, y el Señor estaba viendo. Hello. Entonces el Señor permitió que el enemigo, representado por Sennacherib, rey asirio, bendito sea Dios para siempre, saqueara al pueblo. Bendito sea Dios para siempre, porque habían rapiñas y despojos en sus palacios. Bendito el que vive. Entonces el Señor dice, por tanto, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados. Porque lo primero que se pierde es la fortaleza espiritual. Bendito sea Dios para siempre. Y usted no tiene fuerza para contrarrestar al enemigo, ni para reprender a un demonio, ni para hacer nada, por su desobediencia, por vivir de espalda a la palabra, por deshonrar a Dios con el pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, por no hacer la cosa bien. Por eso es que dice el versículo 10, y no saben hacer los retos, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Porque cuando usted se enamora de las cosas materiales, cuando usted se enamora del dinero, que es la raíz de todos los males, termina siendo como muchos traspasados de muchos dolores. Porque el amor a la plata, al dinero y a la riqueza es la raíz de todos los males. Eso está ahí en la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Y el Señor quiere evitarnos eso. Bendito sea Dios para siempre, y que nosotros andemos en su palabra, viviendo como Él nos manda. El versículo 12, así ha dicho el Señor: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel
que moran en Samaria, en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Bendito sea Dios para siempre. Dios está hablando de que la acción de Sennacherib, que era el rey asirio, sería tan completa, bendito sea Dios para siempre, que los pocos que quedaran vivos serían solamente comparables con un pedazo de oreja de una oveja, bendito sea Dios para siempre, sacada de la boca del león. ¿Para qué? Para que el dueño pudiese comprobar que la misma había perdido la vida o había sido matada. Bendito sea Dios para siempre. En Samaria, en el rincón de una cama, dice la palabra, y al lado de un lecho. Aleluya, Dios está hablando y quiere decir que ellos habían acumulado lujos y riqueza. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, Israel tendría que descubrir que tales riquezas no le salvarían ni le servirían de nada. Alabado sea Dios para siempre, porque tú puedes vivir en la comodidad. Tú puedes tener todos los tesoros del mundo. Tú puedes tener la mejor casa, los mejores autos, buenas cuentas bancarias, las mejores camas. Bendito sea Dios para siempre y te puedes sentir cómodo. Pero si tú te estás viviendo alejados de la palabra de Dios y has puesto tu corazón en las riquezas, que es la raíz de todos los males, la Biblia dice que como tu corazón está puesto en tus tesoros, alabado sea Dios para siempre, ese será tu Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y Dios dice, buscar primeramente reinos de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. O sea, tú tienes que estar contento con las demás cosas que Dios te dé. Dios no te va a poner a pasar hambre, Dios no te va a poner a sufrir, Dios no te va a dejar en vergüenza. Bendito sea Dios para siempre, pero tienes que tener en mente hacer su voluntad y guardar su palabra. Está por encima de nuestros deseos personales. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Dios bendiga a nuestra hermana Noemí Colón, que nos está viendo desde los Estados Unidos. El versículo 13 dice, oí y testificad contra la casa de Jacob. Escuche esto. El Señor le está hablando al profeta Amós y le está diciendo que escuche lo que sale de la boca de Dios, las instrucciones que Dios le va a dar, y testificar contra la casa de Jacob, que sigue siendo el pueblo de Israel. Alabado sea Dios para siempre, porque el Señor está mandando salvación al mundo, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se aperciba, para que los juicios del pecado no condenen al hombre, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, pero el Señor está pendiente de la conducta, del comportamiento de su pueblo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando en el mundo? Si estamos dando frutos. Y aquí está en evidencia lo que estaba pasando con Israel. Dice, oíste y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Vamos a estar viendo lo que ha dicho Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Alabado el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra. O sea, la palabra que va a recibir el pueblo viene no de Amós, el profeta, aunque Dios lo utiliza como instrumento, más bien esta palabra viene de parte del Dios Todopoderoso para su pueblo, para la casa de Jacob. Escuche esto, versículo 14. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Así ha dicho el Señor. Bendito el que vive. Los juicios iban a venir por la rebelión del pueblo de Israel, y el Señor dice, el día que castigue
las rebeliones de Israel. Castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. La palabra altares es, bendito sea Dios para siempre, un plural que quiere decir magnitud. Alabado sea Dios para siempre por el gran altar que se había erigido en Betel en la época de Jeroboam I, para darle culto al becerro de oro. ¿Usted se acuerda de eso? Bendito sea Dios para siempre. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, que se refería al altar del becerro de oro que había sido erigido. Bendito sea Dios para siempre. Los cuernos del altar representaban lo más sagrado, alabado sea Dios para siempre, de este altar pagano. Y la predicción es que cuando el juicio viene, estos cuernos serían cortados. Bendito sea Dios para siempre, significando el rechazo de Dios a este altar que había sido erigido y levantado por los hombres. No solamente en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Dios no comparte su gloria con nadie. Bendito sea Dios para siempre, que se sepa. Así, alabado sea Dios para siempre, como en esta predicción, los cuernos de todo altar hecho por el hombre que intenta ocupar el lugar del Calvario, el lugar de Dios, en última instancia será cortado y caerá por tierra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El último verso para concluir ya esta transmisión, verso 15 dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y las muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Recuerde bien, o sea, el Señor está hablando a la gente que solamente ama la prosperidad. Bendito sea Dios para siempre, como la prosperidad que estaban teniendo los israelitas en Samaria. Bendito sea Dios para siempre, donde el lujo, la tranquilidad y la comodidad, entre otras cosas, estaban reinando en Samaria, y el pueblo estaba tranquilo porque tenían lujos, tenían tranquilidad, se sentían cómodos. Bendito sea Dios para siempre. A lo mejor yo pienso que pensaron que habían alcanzado la gloria. Bendito sea Dios para siempre, pero la gloria del pueblo de Dios no es terrenal, no es de esta tierra, es más allá, en la eternidad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, como el pueblo estaba cómodo, como se sentía bien entre los lujos y las cosas que tenía, el pueblo se había debilitado. Bendito sea Dios para siempre, y toda fuerza espiritual se había perdido delante de Dios. Oiga, dice la frase: las muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Bendito sea Dios para siempre, que se refiere a toda casa en este mundo, bendito sea Dios para siempre, que se construye sobre la arena. Aleluya, caerán. Bendito sea Dios para siempre. Dios, que dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, lo reitero, que el que oye estas palabras, la obedece, la hace, la pone en práctica, el Señor lo compara con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, le dieron a la casa para derribarla. Alabado sea Dios para siempre. No importa que vengan tiempos malos ni crisis. Si nosotros obedecemos la palabra y hacemos la palabra y guardamos la palabra juntos, pegados de la vid, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, bendito sea Dios para siempre, vamos a estar firmes. Alabado sea Dios para siempre, viendo siempre la victoria con Cristo. Porque Él dice, aunque los tiempos sean malos y peligrosos, que el que esté firme, mire que no caiga. Eso dice la palabra. Pero el que oye la palabra y tiene la palabra y no la hace, no la obedece, no la pone en práctica, es semejante
al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los tiempos malos, las dificultades, los problemas, soplaron ríos y vientos, vinieron a la casa y la casa se desplomó y fue grande su ruina. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. Mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser.